Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. El Grupo Socialista trae al Pleno esta moción que pretende que nuestro Sistema Nacional de Salud vuelva a ser universal, público, gratuito, sin exclusiones, que garantice la igualdad, la equidad y la cohesión en todo el territorio español, contando, como no podía ser de otra forma, con la implicación de pacientes y profesionales, cuyos cambios y mejoras deben encaminarse hacia su reforzamiento y no al desmantelamiento como está ocurriendo ahora. Y, señorías, quiero empezar mi intervención haciendo referencia al caso de Adrián García, un joven de mi comunidad, la Comunidad Valenciana, intervenido de una operación de rodilla. Tras la operación le colocaron una prótesis que, por orden de la Consellería de Sanidad, se le retiró por no poder pagar 152 euros que costaba esa prótesis. La última noche, Adrián, y leo textualmente, la pasó con fuertes dolores y calmantes. Él reconoce que el dolor no le viene por la falta de prótesis, el dolor está en la cabeza. Explica: la Administración ha ordenado retirarme una prótesis que ya tenía colocada por cuestiones económicas. Sí, señoría, eso está pasando en mi comunidad, por cierto, gobernada por el Partido Popular desde hace más de 18 años. Señorías, en mi comunidad tenemos circuito de Fórmula 1, tenemos aeropuertos sin aviones, tenemos Copa de Vela, tenemos Ciudad de la Luz en venta y no tenemos 152 euros para un paciente que no puede él ni su familia pagar una prótesis externa, una ortesis. Señorías, lamentablemente hay muchos Adrianes en Valencia y en toda España. También hemos tenido conocimiento de la muerte de un ciudadano senegalés en Mallorca, que, según se ha conocido por los medios de comunicación, no habría recibido la adecuada atención sanitaria por el simple hecho de no tener una tarjeta, por el simple hecho de ser una persona inmigrante. Al parecer, como les decía, enfermo de tuberculosis, una enfermedad contagiosa y fácilmente transmisible. ¿Se han preguntado cuántas personas han podido contraer la enfermedad? Y empiezo así mi intervención porque las decisiones que se toman en sanidad, señorías, afectan a personas con nombres y apellidos. Y cuando hablamos de salud tenemos que hablar de humanización, porque no se puede hablar de una atención sanitaria de calidad y en condiciones si no es una sanidad humana. Y estos dos casos son dos casos muy concretos de deshumanización de la sanidad. No podemos permitir bajo ningún concepto que se produzcan situaciones como las que he descrito, porque son muy ilustrativas de lo que está pasando, por desgracia, en nuestro país. Hace un año que el Gobierno del Partido Popular, utilizando el rodillo de sus votos, aprobó en solitario el Real Decreto Ley 16/2012 para la sostenibilidad y mejora de la calidad y seguridad de las prestaciones. El nombre en sí es una burla. El nombre es una burla a la inteligencia de las personas, porque en realidad es un decreto de recortes y desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. Un decreto sin consenso social, ni político, ni científico. Les advertimos hace un año que era un decreto injusto, que tendría graves consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente para las personas más vulnerables, nuestros mayores, los enfermos crónicos, los enfermos con enfermedades raras o minoritarias, en definitiva, los grupos de población más enferma y más dependiente. Y ustedes, R que R en su error. Como decía Confucio, quien comete un error y no lo corrige, comete otro aún mayor. Les dijimos que era un decreto inmoral, porque excluía de la cobertura sanitaria a cientos de miles de personas
con un grave riesgo para la salud de esas personas y, como les he dicho, para el conjunto de salud de los ciudadanos y ciudadanas españoles, cuando estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Como les decía, esta decisión adoptada de manera irresponsable y sin consenso es de una enorme gravedad, con graves repercusiones tanto en la cohesión social de nuestro país como en la salud pública. Y hoy, transcurrido un año desde que se aprobó este Real Decreto, podemos afirmar que constituye la mayor agresión a la sanidad pública que hemos vivido en la historia de nuestra democracia. La mayor agresión a la sanidad pública y a los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que han sido apartados del sistema o se han autoexcluido por falta de medios. Sí, señorías, limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad es una medida regresiva y discriminatoria. Implica romper uno de los principios básicos, uno de los principales consensos que en los últimos 25 años han guiado la política sanitaria de nuestro país, la universalidad de la atención sanitaria. Hemos pasado de un sistema universal, como dijimos cuando hablamos de este Real Decreto, a un sistema de aseguramiento. En algunos casos, a un sistema de beneficencia que ya teníamos muy lejanos en el tiempo en nuestro país. Por otro lado, es totalmente insólito que el Gobierno no haya atendido el criterio de los profesionales. Todos los colectivos de profesionales, sociedades científicas, ONGs, han manifestado que se trata de una medida contraria al Código Deontológico Médico, pues se sitúa a los profesionales ante un dilema ético, al no poder asegurar la continuidad del tratamiento y cuidado de sus pacientes. Paradójicamente, y a pesar de la insistencia de la señora ministra en definir como uno de los objetivos la homologación de las prestaciones en el territorio nacional, el Real Decreto ha venido a suponer un desequilibrio territorial importante, un claro retroceso. Hay comunidades que cubren a los inmigrantes y otras no. Hay comunidades que hacen eficaz el tope del copago farmacéutico y otras no. Se ha confirmado lo que desde nuestro grupo y desde muchísimos sectores de nuestra sociedad les habíamos anunciado. El nuevo copago farmacéutico está operando como un elemento disuasorio en la adquisición de medicamentos para los pensionistas, para los enfermos crónicos, para los pacientes con enfermedades raras o minoritarias, por la única razón de que en muchas ocasiones no los pueden pagar. Miren, señorías, en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, hay más de 100.000 pensionistas a los que no se les ha devuelto el dinero que adelantaron a la Consellería desde hace más de 8 meses. Es decir, los pensionistas de mi comunidad están realizando un préstamo, están financiando a la Generalitat Valenciana. Realmente esto es indignante, realmente esto es intolerable. Cuando en otras comunidades, y citaré a la comunidad andaluza, porque sé que a los senadores y senadoras del Grupo Popular valoran mucho la política sanitaria de la Junta de Andalucía, cuando un pensionista llega al tope de los 8 euros o 18 euros, ya no tiene que pagar más. Miren si hay diferencia entre unas comunidades gobernadas por el Partido Popular y otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Al copago farmacéutico tenemos que añadir el medicamentazo, con la exclusión de más de 400 medicamentos que tienen eficacia, porque los recetan los médicos. Eso sí, lo receta el médico, pero el enfermo lo tiene que pagar. Y en contra de lo que afirmó la ministra, han aumentado el precio como media más del 50%. Algunos, como la cloperastina, por poner un ejemplo, un medicamento para la tos, ha aumentado el 189%. O la acetilcisteína, un mucolítico, el aumento es del 122%. Señorías, todos los que estamos aquí y todas, cuando tenemos tos
nos compramos un jarabe. Nosotros lo podremos pagar, pero muchos ciudadanos y ciudadanas no se pueden permitir para ellos el lujo de comprarse ni tan siquiera un jarabe para la tos. Les podríamos poner muchos ejemplos de la vida cotidiana, de lo que está pasando en la calle, de lo que ustedes no quieren ver, de lo que la señora ministra no le consta, no sabe, no contesta. Mire, otro ejemplo, y es mío. Yo utilizo un colirio que vale 6 euros, dura una semana. Al mes, simplemente un colirio, 24 euros. Yo me lo puedo pagar, y ustedes también. Pero mucha gente en la calle no puede pagarse ni un colirio. Y esa es la realidad de nuestro país. Eso es lo que está pasando, les guste o no les guste. Miren, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha emitido un informe donde refieren que el 16,8% de los pensionistas han dejado de tomar algún medicamento. El resultado es que, por unas razones u otras, los enfermos en general y los pensionistas en particular deben optar por adquirir unos u otros medicamentos sobre la base de un único criterio: su precio y su capacidad para poder comprarlos. Así, cuando el Ministerio anuncia los datos del ahorro farmacéutico que ha supuesto esta medida, realmente es una tomadura de pelo, porque pretende que ignoremos que en realidad lo que se ha hecho es trasvasar el gasto al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, incluso poniendo en riesgo su salud. Como les parecía poco el copago farmacéutico y el medicamentazo, pues también han implantado el copago en el transporte sanitario no urgente, en el material ortoprotésico, en la dietoterapia. Y esto, señorías, es gravísimo, porque el transporte sanitario no urgente y todas estas medidas las prescribe un profesional y no lo utilizan por capricho. Son enfermos oncológicos, son enfermos con cáncer que tienen que ir a un tratamiento de quimioterapia, que tienen que ir a un tratamiento de radioterapia, o son enfermos con hemodiálisis que tienen que ir a su tratamiento. Señorías, lo que está pasando es realmente intolerable. Señorías, pronto nos cobrarán hasta por respirar. Sí, por respirar, porque también hay ya restricciones o incluso problemas con la oxigenoterapia. Y miren ustedes, el argumento de la ministra, de los senadores y senadoras del Partido Popular, porque llevamos un año oyendo la misma cantinela de que ha tenido que hacer estas reformas que no querían porque son muy duras, de la herencia recibida, la cantinela de los 16.000 millones de euros. Mire, ya está bien. Todos sabemos que son por razones ideológicas este Real Decreto, porque la realidad es que solamente en el año 2012 ya se tenía una deuda acumulada de más de 8.000 millones de euros. En un año del Gobierno del Partido Popular, el 56% de la deuda acumulada en los 5 años anteriores. Por lo tanto, ya está bien. Por cierto, a la Comunidad Valenciana le deben en las farmacias 480 millones de euros. Ya hemos tenido huelgas y ahora vamos a continuar teniendo huelgas si no les pagan. Hasta el informe del Defensor del Pueblo les hagan a ustedes, le ponen la cara roja, porque dicen que las quejas recibidas en sanidad se han multiplicado por 3 en el año 2012. Y, sobre todo, dice que hay un punto de inflexión en las quejas. Antes las quejas, los ciudadanos hablaban de calidad y de excelencia, y ahora las quejas todas van en el sentido de los copagos y de la falta de acceso o la dificultad en el acceso a determinadas prestaciones. Señorías, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios a esta moción porque hoy es más oportuno que nunca. La moción es muy clara. La derogación del Real Decreto 16/2012
Y luego algo que considero muy importante es que en el seno de la Comisión de Sanidad nos sentemos con amplia participación de expertos, de profesionales, de políticos y miremos a ver qué medidas tenemos que adoptar para que nuestro sistema sanitario continúe siendo público, universal, de calidad, sin recortes y que no mermen el derecho a la salud de todos los españoles y españolas. Por eso, señoría, les pido que si de verdad creen en la sanidad pública, que aprueben esta moción, porque los ciudadanos y ciudadanas se lo agradecerán. No el Partido Socialista, que es el que ha propuesto esta moción, sino que la hemos presentado porque es el sentir de la calle, el sentir de los miles y miles de ciudadanos que les están diciendo que esto no puede continuar así. Así que muchísimas gracias y espero su voto afirmativo. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar quiero agradecer al senador Cazalis, a la senadora Almiñana, al senador Iglesias, el voto afirmativo que han anunciado. Comparto muchísimas de las cuestiones que han planteado y entiendo perfectamente la inquietud que tienen en relación al Real Decreto de invasión de competencias. Ya lo dijimos cuando se presentó este Real Decreto, que yo tuve la oportunidad de hablar en turno de portavoces, ya les dijimos, les avisamos que se iban a encontrar con muchísimos recursos, como así ha sido. Me preocupa también la tentación recentralizadora del Gobierno del Partido Popular y en este Real Decreto se ve de forma clara. Permítame, senadora Cuñat, que bueno, no comparta su abstención, sobre todo que no la comparta por el argumento que nos ha dado. O sea, porque haya una subcomisión en el Congreso, entonces el Senado usted está dando por entendido que aquí no podemos opinar, no podemos trabajar y no podemos poner en marcha cuestiones importantes. Por tanto, respeto su abstención, pero no comparto para nada el argumento. Yo creo que el Congreso tiene su trabajo y el Senado tiene su trabajo. Y todo es complementario. Y, por tanto, no comparto ese argumento. Señorías, es verdad que con este Real Decreto se trata a todas las comunidades por igual, lo decía el senador Cazalis. Aquellas comunidades que están gestionando bien los recursos, que están apostando por una sanidad pública universal, les obligan a poner en marcha medidas que en algunas ocasiones, como ellos han gestionado bien, no están de acuerdo en ponerlas, ¿no? O sea, y eso es una realidad, y esos son graves consecuencias para el Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Lo más dramático que les decía que pedíamos el apoyo de los grupos porque hoy más que nunca es necesaria que se apoye esta moción. Hemos conocido nuevos recortes muy graves en el Plan Nacional de Reforma remitido a la Unión Europea. Otro engaño, no dijeron nada. Yo les puedo asegurar que estuve expectante en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 26 de abril y ahí no se habló para nada de recortes en sanidad. Luego, cuando hemos tenido la oportunidad de ver ese documento, pues recortan en sanidad nada más y nada menos que 3.134 millones de euros y recortan en dependencia 1.108 millones de euros. Y lo que más me preocupa también, que ahí lo dejan entrever, que va a haber grandes recortes en lo que es la cartera de servicios sanitarios. Porque ustedes, como intentan enmascararlo, hacen un mare magnum de carteras, nos pasan la cartera complementaria, la cartera suplementaria y ahí se deja entrever que otra vez va a haber restricciones o van a quitar de la cartera común muchas prestaciones muy importantes. Las prestaciones que tienen que ver con cribados. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer con el cribado del cáncer colorectal? Porque en cada comunidad, cuando científicamente está muy claro la edad en la que se tiene que empezar el protocolo para la prevención del cáncer de colon, en cada comunidad cogen una edad.
En esa cartera de servicios está garantizado que todas las comunidades tengan que aplicar el cribado para el cáncer colorectal. Yo no lo sé. Luego hay otra cosa que me preocupa muchísimo. Pone, y leo textualmente, optimización de 13 especialidades médicas. Sin más. Y de ahí piensan ahorrar mucho dinero. Yo me pongo a temblar, porque cuando oímos la palabra optimizar del gobierno de Rajoy o de la señora Mato, es para echarse a temblar, porque significa nuevos recortes y nuevos copagos. Hay otra cosa que está en ese plan de reformas, que es el copago en medicamentos de dispensación hospitalaria. Ahora los enfermos que tienen un cáncer van a un hospital, si le ponen una quimioterapia en el hospital en vena, pues no pagan. Pero hay muchos enfermos de cáncer que le dan los medicamentos en pastillas, son de dispensación hospitalaria, pero se los dan directamente al paciente, que se lo toma en pastillas en su casa. Pues van a introducir el copago ya también para esos medicamentos. Y estamos hablando de enfermedades gravísimas, como es el cáncer o como puede ser el SIDA. Por tanto, ese plan de reforma remitido a la Unión Europea es muy grave y supone nuevos recortes. Y miren, bajo el paraguas de la crisis están haciendo recortes bestiales. Y es verdad que tenemos que mejorar la eficiencia, es verdad. Para eso pedimos que se cree esa comisión. Pero también es verdad que nuestro sistema sanitario está infrafinanciado. Se dedica muchísimo menos dinero por habitante y año que la media de los países de la Unión Europea. Y ya la Comunidad Valenciana no tiene nombre. Esto ya no tiene nombre, porque es la última comunidad en gasto por habitante y año. Concretamente, 986 euros, cuando la media de España está aproximadamente en 1.200 euros. Hay comunidades que dedican mucho más. Bajo el paraguas de la crisis y de la eficiencia, están reduciendo personal sanitario. Y aquí me van a permitir que haga un inciso. No se puede permitir bajo ningún concepto lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Que a 700 profesionales que han dedicado su vida a la sanidad pública se les jubile por carta el día antes del puente. Eso es totalmente indigno. Totalmente indigno. Cualquier persona que vea que se está produciendo eso no se puede tolerar bajo ningún concepto. Primero, a nivel personal han dejado su vida y no hay un reconocimiento. Pero es que también han dejado al Sistema Nacional de Salud, concretamente en la Comunidad de Madrid, con 700 profesionales menos, expertos, jefes de servicio. Y eso al final, ¿quién lo paga? El de siempre. Los ciudadanos que irán y verán que el médico que le ha atendido toda la vida, que es el que le llevaba el seguimiento de su tratamiento, pues ha desaparecido, no está. Señorías, hay cuestiones que no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Bajo el paraguas de la crisis, de la eficiencia, están cerrando centros de salud en todas las comunidades, prácticamente en todas las comunidades. En las comunidades del PP, por supuesto, en casi todas. Están cerrando centros de salud por la tarde y por la noche. En mi comunidad ya han cerrado centros de salud de urgencias por la noche, ya se lo digo. Y mire, volvemos a las guardias de presencia localizada. Saben que hay dos modalidades de guardia: de presencia física, que el médico o el profesional sanitario está en su centro de salud o en su hospital, y luego están las guardias de presencia localizada. Pues ahora la modalidad es que muchas guardias que eran de presencia física sean de presencia localizada. ¿Sabe dónde volvemos? A cuando hace muchísimo tiempo yo estaba de médico en un centro de salud y tenía un walkie-talkie de la policía local para que me pudieran localizar. A eso es a lo que volvemos. 30 años atrás de destrucción del sistema sanitario público. A eso es a lo que nos llevan. A eso es a lo que nos llevan con sus medidas. Señorías, el derecho a la salud no lo podemos medir en términos económicos. La salud es un derecho, no es una mercancía.
Y ustedes eso, con este Real Decreto, se lo están cargando. Y le voy a decir una cosa. Rajoy, 4 de noviembre del 2012. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. De todo esto, los recortes más bestiales han sido en educación, en pensiones y en salud. Señorías, como les decía, desgraciadamente, la política sanitaria no la dirige la ministra de Sanidad. La política sanitaria la dirige el ministro de Hacienda. Y por eso acepta estos recortes bestiales que han mandado a la Unión Europea. Y por ello les digo que es urgente un cambio de rumbo. Es urgente que nos aprueben nuestra moción. Es urgente que se derogue este Real Decreto Ley. Porque, si no, señorías, se los digo alto y claro, la ministra de Sanidad no puede continuar ni un día más como responsable del Ministerio, porque está en juego el bien más preciado que tenemos, que es el derecho a la salud. Muchas gracias. Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. El resultado de la votación es presentes 237, sí 73, no 151, abstenciones 13, queda por tanto rechazada.